El 8 de octubre de 2011, España quedó paralizada por una noticia que se expandió rápidamente por todos los medios. Ruth y José, dos niños de 6 y 2 años, habían desaparecido misteriosamente en Córdoba. Sus padres, José Bretón y Ruth Ortiz, estaban separados y ese día los pequeños estaban bajo el cuidado de su padre. Según Bretón, había llevado a sus hijos al Parque Cruz Conde y en un descuido simplemente desaparecieron. Lo que comenzó como un caso de niños perdidos pronto se convirtió en uno de los crímenes más escalofriantes y perturbadores de la historia reciente de España. Hoy vas a conocer los detalles de este caso y para enterarte de otros personajes igual de siniestros, solo debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Un hombre calculador, un plan macabro. José Bretón, un hombre aparentemente común, era exmilitar y técnico en mantenimiento que nunca había mostrado señales públicas de ser violento o peligroso. Sin embargo, tras la separación de su esposa, algo oscuro comenzó a crecer dentro de él. La ruptura no solo lo dejó emocionalmente devastado, sino que también alimentó un profundo rencor hacia Ruth Ortiz. Bretón estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para vengarse de ella, incluso si eso significaba hacerle el daño más atroz imaginable. Acabar con la vida de sus propios hijos. Desde el principio, la versión de Bretón sobre la desaparición de Ruth y José despertó sospechas. Su relato era frío y sin emoción, y su actitud parecía extrañamente distante para alguien que acababa de perder a 2 hijos pequeños. Pero lo que nadie podía imaginar era el nivel de premeditación que había detrás de sus palabras. Bretón no solo había planeado matar a sus hijos, sino que lo había hecho con una frialdad y meticulosidad escalofriantes. Había estado preparando todo durante semanas, recopilando información sobre cómo deshacerse de los cuerpos, recolectando leña para una hoguera y construyendo una coartada. El día del horror, 8 de octubre de 2011. La mañana del 8 de octubre de 2011, José Bretón recogió a Ruth y José en la casa de su madre. Los pequeños no sospechaban nada. Pasaron las horas junto a su padre como cualquier otro día sin imaginar el terrible destino que les aguardaba. Al caer la tarde, Bretón los llevó a la finca familiar de Las Quemadillas, a las afueras de Córdoba, un lugar apartado, rodeado de silencio, perfecto para llevar a cabo su plan. Allí, en la más absoluta soledad, Bretón terminó con la vida de sus hijos. Se desconoce el método exacto que utilizó para matarlos, pero los expertos creen que pudo haberlos drogado antes de asesinarlos para evitar que sufrieran. Luego, con una precisión que solo un psicópata podría tener, colocó los cuerpos de Ruth y José en una hoguera que había preparado minuciosamente. El fuego ardió durante horas, lo suficientemente intenso como para reducir los cuerpos a cenizas y fragmentos óseos prácticamente irreconocibles. La manipulación del entorno. El padre preocupado. Después de quemar los cuerpos, Bretón puso en marcha la siguiente fase de su plan: engañar a todos. Con una frialdad increíble llamó a la policía y denunció la desaparición de sus hijos. Les dijo que había llevado a los niños al parque y que en un momento de descuido se habían perdido entre la multitud. Los medios comenzaron a difundir la noticia y pronto toda España estaba volcada en la búsqueda de Ruth y José. Durante días, Bretón mantuvo su fachada de padre desesperado, participaba en las búsquedas, hablaba con la prensa y colaboraba con la policía. Sin embargo, algo en su comportamiento no encajaba. Su falta de emoción y su actitud excesivamente controlada empezaron a levantar sospechas entre los investigadores. Además, las pruebas no cuadraban. Las cámaras de seguridad del parque no mostraban a Bretón con sus hijos ese día, y varios testigos aseguraron no haber visto a los niños en el lugar. Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y casos de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective, explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. La finca de Las Quemadillas, el escenario del crimen. Las investigaciones pronto se centraron en la finca de Las Quemadillas, donde Bretón había pasado el día con sus hijos antes de denunciar su desaparición. Los expertos forenses comenzaron a analizar el lugar en busca de pistas, y fue entonces cuando se hizo el macabro descubrimiento. En un rincón de la finca, los investigadores encontraron restos de una hoguera reciente. Entre las cenizas encontraron pequeños fragmentos óseos y dientes que inicialmente se pensó que pertenecían a animales. Sin embargo, tras un análisis más exhaustivo, se determinó que los huesos correspondían a seres humanos y no a cualquier ser humano. Se trataba de restos de niños, la prueba irrefutable de que Bretón había matado a sus propios hijos y los había incinerado en esa misma hoguera. El caso, que había comenzado como una simple desaparición, tomó un giro espeluznante y reveló la verdadera magnitud del horror. El juicio. Un asesino sin remordimientos.
El juicio de José Bretón comenzó en junio de 2013 y desde el principio quedó claro que estaba ante un hombre sin alma, incapaz de mostrar el más mínimo arrepentimiento. Durante todo el proceso, Bretón mantuvo su inocencia, asegurando que sus hijos habían desaparecido en el parque, tal y como había dicho desde el principio. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. La defensa intentó presentar a Bretón como un hombre perturbado mentalmente, incapaz de comprender el alcance de sus actos. Alegaron que sufría de un trastorno de personalidad, lo que lo llevó a actuar de manera irracional. No obstante, los expertos psiquiátricos que lo evaluaron concluyeron que, aunque Bretón tenía rasgos de personalidad narcisista, era plenamente consciente de lo que había hecho. Sabía que estaba matando a sus hijos y lo hizo con un objetivo claro: vengarse de su ex esposa. El testimonio más desgarrador del juicio fue el de Ruth Ortiz, la madre de los niños. En medio de lágrimas y una evidente desesperación, narró cómo Bretón había utilizado a sus hijos como armas para hacerle daño. Describió el terror que sintió cuando supo que sus pequeños nunca volverían a casa y cómo el hombre en el que alguna vez confió le había arrebatado lo más importante de su vida: una condena que no trajo consuelo. Finalmente, en julio de 2013, José Bretón fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus hijos. El tribunal consideró que había actuado con premeditación y alevosía, y que sus actos eran fruto de una mente fría y calculadora. A pesar de la sentencia, la sensación de justicia no fue suficiente para mitigar el dolor de quienes siguieron el caso de cerca, especialmente el de Ruth Ortiz, que no solo perdió a sus hijos, sino que tuvo que vivir con el conocimiento de que habían muerto a manos de su propio padre. El caso de José Bretón abrió un debate nacional sobre el sistema judicial y la protección de los menores en situaciones de violencia doméstica. Muchos se preguntaron cómo era posible que un hombre con señales tan claras de inestabilidad emocional pudiera tener acceso a sus hijos sin supervisión. Además, puso de relieve el devastador impacto que las separaciones y las disputas familiares pueden tener en los niños cuando se convierten en víctimas indirectas del odio y el rencor entre sus padres. ¿Qué pasó con José Bretón después de su condena? Tras su condena, José Bretón fue trasladado a la prisión de Vilena en Alicante, donde comenzó a cumplir su sentencia. En la cárcel, su comportamiento ha sido descrito como el de un hombre completamente desconectado de la realidad. Ha sido objeto de ataques por parte de otros reclusos, quienes lo ven como uno de los peores criminales del sistema penitenciario español. En el año 2014, apenas un año después de ser sentenciado, Bretón intentó suicidarse en su celda. Aunque el intento no tuvo éxito, fue un reflejo de su incapacidad para enfrentar las consecuencias de sus actos. Desde entonces ha estado bajo vigilancia constante en la cárcel, pero sigue siendo una figura temida y despreciada por los demás presos. El legado de dolor: Ruth Ortiz y su lucha por seguir adelante. Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, ha tenido que reconstruir su vida desde las cenizas, literalmente. Ha tratado de mantenerse fuerte a pesar de la tragedia que la golpeó, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y valentía. Sin embargo, el dolor de haber perdido a sus hijos de una forma tan brutal es algo que la acompañará para siempre. Un personaje como cualquiera del que todos tememos tener cerca. Dale like, comparte este video, suscríbete al canal y cuéntanos qué piensas en los comentarios. ¡Hasta pronto!